Muy buenos días, asistentes. Reciban un cordial saludo de la Vicepresidencia de Promoción y Prevención de Positiva Compañía de Seguros S.A. Soy Lina Garzón, parte de la familia Positiva. Nos encontramos nuevamente en un espacio lleno de prevención y aprendizaje con el fin de seguir fortaleciendo competencias mediante nuestro Plan Nacional de Educación Positiva Educa 2020. El día de hoy iniciamos nuestro taller web con la temática 8 aspectos para dar el salto a la transformación digital. Nos acompaña el experto César Augusto Herrera, ingeniero industrial, especialista en salud ocupacional. Por favor, todos demos la bienvenida a nuestro profesional. Bueno, buenos días a todos. Reciban una bendición en esta hermosa y fría mañana. Un saludo aquí desde la ciudad de Medellín, Colombia, para cada una de las personas que están aquí y se encuentran conectadas. Y vamos a hablar de una temática muy interesante y son 8 aspectos para dar ese salto a la transformación digital. Y para entender el tema de la transformación digital, es importante que conozcamos y sepamos por qué es importante dar ese salto, qué realmente es lo que necesitamos para dar ese salto a la transformación digital, pero sobre todo entender qué es la transformación digital, cuáles son las principales barreras que tenemos hoy en día para empezar ese proceso de transformación digital, que no es más que hacer una transformación organizacional a través de la innovación y la tecnología. Pero sobre todo, cuáles son esas principales barreras que hay que sobrellevar y pasar a unos siguientes niveles que nos van a permitir ser un poco más competitivos y más, diríamos, necesarios para lo que las organizaciones hoy en día lo requieren. Como lo mencionó Lina, mi nombre es César Herrera, soy doctor en gestión de la tecnología y la innovación, pero sobre todo he aplicado muchos temas en seguridad y salud en el trabajo. Y hoy la situación que estamos viviendo pues no es ajena no solo a ustedes, sino también pues a nosotros y a las organizaciones que realmente hemos emprendido. Y eso básicamente es lo que vamos a tratar en esta mañana, en esta hora y media hasta las 9:30, es algunos elementos basados en un conocimiento y basados en una experiencia relacionados con los temas de transformación digital. Entonces, básicamente, quiero arrancar por contarles por qué realmente dar ese salto de la transformación digital. Y fíjense algo muy importante. La transformación digital realmente viene tomando, y usted lo sabe muy bien, una fuerza demasiado importante para los países, para las empresas y realmente para las personas. ¿Y qué significa eso de los países, las empresas y las personas dentro del contexto? Mire, los países es un factor esencial en el desarrollo económico, sobre todo en la generación de empleo y evidentemente en el mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes. Por eso es muy importante innovar y por eso es muy importante la transformación digital en los países. Ustedes están viendo una realidad, un cambio, diríamos, en el comercio electrónico, pero básicamente lo que hace realmente un país con respecto para dar ese salto a la transformación digital tiene que ver, diríamos, con esos
tres factores esenciales: un desarrollo económico, una generación de empleo y el mejoramiento de la calidad de vida. Pero hay otro componente muy importante de por qué es necesario dar ese salto en la transformación digital, y es lo que tiene que ver con sus empresas o con las empresas con las cuales nosotros trabajamos o los emprendimientos que realmente hemos liderado. Y realmente la transformación digital es necesario dar ese salto en las empresas porque es una herramienta que permite diferenciarse. Tener un proceso y tener una transformación digital en una organización nos va a permitir diferenciarnos obviamente de la competencia. Al diferenciarnos de la competencia, eso nos va a dar unos valores agregados muy poderosos, que eso significa que vamos a tener una ventaja competitiva con los competidores. Vamos a aumentar las ventas, pero sobre todo vamos a reducir costos y atraer, diríamos, colaboradores muy talentosos. Entonces es muy importante la necesidad de dar ese salto en las empresas, porque nos va a permitir reducir costos, nos va a permitir aumentar las ventas, nos va a permitir tener ventajas competitivas con nuestra competencia y finalmente nos va a garantizar atraer un talento muy innovador en nuestras organizaciones. Y hay otro componente muy importante, es el de las personas, sobre todo las que están aquí conectadas, que les envío un saludo en esta mañana. Mire, la transformación digital es importante y es necesaria usted y yo darla por muchas razones. Uno, porque es una forma de superarnos en todo lo que realmente nosotros hacemos. Eh, Además, la transformación digital y montarnos en este bus nos va a permitir tener un desarrollo, diríamos, o aumentar nuestra potencialidad, pero sobre todo manejar la satisfacción en el trabajo. Por eso es muy importante montarnos en este bus de la transformación digital. Y yo también creo que este cuento de la transformación digital que está cogiendo mucha fuerza, no solo ahora por esta situación, sino que eso viene de varios años. Inclusive les voy a mostrar unas encuestas que se hicieron años anteriores en Colombia por la Andy y por McKinsey. Entonces yo creo que la transformación digital es necesaria porque hace que la vida no se convierta en una rutina, sino que realmente hace que siempre exista esa posibilidad de hacer cosas nuevas, de hacer cosas mejores, pero sobre todo diferentes y de alto impacto. Y aquí lo importante es que si nosotros no hacemos algo al respecto en nuestros emprendimientos, en nuestras empresas, en nuestras organizaciones, diríamos que nuestro país, nuestras empresas y todo lo que nosotros vamos a seguir haciendo va a perder mucha competitividad y pronto será demasiado tarde para, diríamos, para reaccionar. Entonces, es un contexto que quería mencionarle de por qué necesitamos dar ese salto en la transformación digital con respecto a empresas, con respecto a los países y sobre todo con respecto realmente a nosotros. Y yo quiero remontarme en un poderoso libro que en algún webinar anterior les recomendé, que es de Mario Morales, que se llama Dios a los mitos de la innovación. De hecho, se lo recomiendo, es un gran libro bastante poderoso que hace precisamente relación a esto que les he mencionado de una manera mucho más amplia, en el por qué es necesario innovar y por qué es necesario montarnos en este tema de la transformación digital. Entonces, básicamente este libro habla de que es necesario y que necesitamos innovar porque, como les mencionaba, es necesario diferenciarnos de la competencia. Realmente hoy en día y en estos momentos de manera particular tenemos una presión por hacer realmente crecer nuestro negocio y eso lo habla Mario Morales en su libro Adiós a los mitos de la innovación. Nos habla también de que hay una necesidad de generar ideas radicales y de mayor impacto. Ustedes y yo estamos llamados todos los días en nuestras organizaciones y en las que lideramos a generar ideas radicales y generar mayor impacto en esas ideas. Pero sobre todo esa necesidad de sobrevivir, pero sobre todo de reinventar el modelo de negocio. Ustedes y yo estamos invitados también como a reinventar y reevaluar el modelo de negocio que actualmente tienen nuestras organizaciones. Entonces es muy importante esto que menciona Mario Morales, pero sobre todo hace una mención a un elemento muy importante, muy necesario, diríamos, en una situación como la que estamos viviendo, y es que es el deseo de gestionar la innovación.
y de gestionar la innovación apalancada de la tecnología. Pero hacer innovación no necesariamente tiene que ser con tecnología. Hoy estamos llamados no solamente a generar esas transformaciones, no solamente desde lo digital, que es el tema que nos compete hoy, sino también que podemos generar esos cambios y esas transformaciones en esos procesos. Entonces, muy recomendado este tremendo libro que habla de estos aspectos que les he mencionado. Y yo quiero empezar también por mencionarle qué es, diríamos, lo que mencionaba Mario Morales en estos 4 aspectos, pero irnos evidentemente a un tema que menciona, diríamos, McKinsey en una de las encuestas que hicieron de los principales retos para la transformación digital. Entonces, fíjense que hay unos elementos muy importantes relacionados con el tema de la transformación digital, donde básicamente lo que nos están diciendo es, fíjese que usted tiene uno de esos retos que ustedes y yo tenemos es cambiar realmente la estructura y la cultura y el clima y los comportamientos que tenemos en una organización. Entonces, eso es un reto que realmente tenemos muy importante relacionado con los temas de transformación digital. Tenemos unos retos culturales y de comportamiento. Y esos retos culturales y de comportamiento es que la transformación digital no es un proceso, diríamos, puntual. Por eso se habla de una cultura de transformación digital. Y le recomiendo un tremenda persona y asesor y consultor en estos temas que se llama Gabriel Alzate. Búsquenlo en las redes sociales, es un tipo que habla muchísimo de transformación digital. El mismo Mario Morales en estos tiempos está hablando muchísimo del tema de transformación digital y habla un componente muy importante que ustedes y yo necesitamos hacer es ese cambio cultural y de comportamiento que tenemos en las organizaciones. Y fíjense que si usted y yo no hacemos superamos esa barrera del cambio cultural de comportamiento, pues nos vamos a quedar obviamente en los modelos tradicionales. Y realmente ese es el salto que hay que dar con el proceso de transformación cultural o digital. Otro de los retos que menciona esta encuesta que fue realizada por McKinsey es que pues la gente, obviamente, como no está educada en estos temas, le cuesta muchísimo comprender esas tendencias digitales. Y ustedes y yo también tenemos que ir realmente todos los días haciendo vigilancia tecnológica sobre todas estas aplicaciones y sobre todo esas tendencias digitales que están moviendo las tendencias de los mercados, donde están generando una mayor competitividad de las organizaciones y que las está convirtiendo en algo mucho más eficiente. Entonces es muy importante que ustedes y yo hagamos esa búsqueda y esa, diríamos, vigilancia tecnológica y tenemos que comprender esas tendencias digitales. Un buen ejercicio que podemos hacer es buscar todos los aplicativos y software y apps que tiene Google. Realmente tiene unos aplicativos muy interesantes que nos pueden hacer realmente el trabajo mucho más rápido, eficiente y eficaz y productivo. Porque es que si nosotros no lo hacemos, hay otras organizaciones y hay otras personas que realmente lo están haciendo. Entonces van a ser mucho más rápido, van a ser mucho más eficientes, van a vender de una manera tremenda y entonces nosotros nos vamos a quedar rezagados y al corto y mediano plazo vamos a desaparecer. Y eso es lo que realmente ustedes y yo no queremos. Entonces es muy importante que nos involucremos en conocer y comprender cuáles son esas tendencias digitales. Pero fíjese, una cosa muy importante es la falta del talento digital. Ese es un reto muy importante. Por ejemplo, en la ciudad de Medellín están formando dentro del centro de la, diríamos, de la visión del Centro para la Cuarta Revolución Industrial, que es el que está afiliado al Foro Económico Mundial, que está aquí en Medellín, que lo lidera Agustinho Almeida. Están formando bajo una estrategia muy interesante más de 15.000, diríamos, personas en todo lo que tiene que ver con tecnologías de la cuarta revolución industrial. ¿Por qué? Porque no había ese talento. Colombia realmente está rezagado en esto y entonces es muy importante que nosotros realmente empecemos a formarnos en todas estas tecnologías, en todas estas innovaciones que son las que van a mover el mundo. Porque fíjense la situación y hagamos unas reflexiones con respecto a situaciones puntuales que ha vivido el país con respecto al tema de transformación digital. Entonces es muy necesario
que las personas se eduquen y se formen y adquieran la competencia en estas tecnología, pero es muy importante que nosotros por lo menos conozcamos muy bien 2 o 3 o 4 tecnologías que nos van a permitir ser muy eficientes y montarnos en este cuento. Aquí lo importante es que cuando apenas nos montemos en estas tecnologías y empecemos a hacer esta búsqueda y estas vigilancias tecnológicas, realmente eso va a ser bastante motivador y nos va a permitir, obviamente, involucrarlas a las situaciones actuales que tienen nuestros emprendimientos y nuestras organizaciones. A veces las personas y las organizaciones, diríamos, tienen los deseos de montarse en el tema de transformación digital. Diríamos, no es una moda, es una necesidad, pero a veces esos deseos se quedan como en humo porque no tenemos como una infraestructura digital. Y eso es muy importante tenerlo muy presente y es uno de los retos que vale la pena que nosotros tengamos muy presente. Y a eso hace relevancia los 8 aspectos para montarnos en este cuento de la transformación digital que mucho más adelante les voy a mencionar. Pero es muy importante tener en cuenta la infraestructura digital. Si nosotros normalmente no conocemos de este tema de la transformación digital, es muy importante. En Colombia hay una cantidad de compañías y hay una cantidad de consultores y asesores. Yo recomiendo ampliamente a Gabriel Alzate, ustedes lo pueden buscar en internet. No me está pagando para esto nada Gabriel Alzate, pero es un tipo en Colombia muy reconocido y hay muchísimos más. Y tampoco tengo alianzas con Gabriel Alzate, pero yo creo que vale la pena mencionar a aquellas personas que son muy buenas en el país con respecto al tema de transformación digital. Entonces es muy importante buscar, diríamos, esas buenas prácticas y esos casos de éxito con respecto a la infraestructura. No hagamos el ejercicio al revés, que primero buscamos la infraestructura y después es que vamos a empezar a desarrollar algunas cosas que seguramente esa infraestructura va a quedar, diríamos, no obviamente vamos a generar unos costos representativos para las organizaciones. Entonces, todo este tema de la transformación digital tiene que realmente pensarse muy bien, tener muy claro una estrategia. La transformación digital debe hacer parte de la estrategia de la organización. Por tal razón, no es un proyecto puntual, porque y hoy más que nunca ustedes lo saben muy bien, entonces la transformación digital va a convertirse realmente en un brazo y un proceso de valor tremendo en las organizaciones. Entonces, así como la innovación, y usted y yo ya lo hemos visto, usted ven algunas organizaciones que ya están nombrando gerentes de innovación, gerentes de transformación digital, las áreas de IT o informática, como anteriormente se denominaban en las organizaciones, fíjense que ya ha evolucionado a una unidad de negocio, a un departamento de transformación digital y no solamente de informática. Entonces, la transformación digital se ha convertido realmente como en una sombrilla muy importante que hay que tener presente. Y si nosotros no hacemos un alineamiento con respecto a los temas de innovación a través de un proceso de transformación digital o un proceso de cultura de innovación donde alineemos realmente a la organización en cada uno de estos aspectos, estos proyectos realmente no van a tener el éxito que deberían tener. Y eso lo dice realmente la experiencia. Cuando la alta dirección realmente no está alineada con estos temas y no piensa más allá de simplemente resolver un problema o una situación y no piensa con una visión a largo plazo, este tema de la transformación digital realmente no genera el efecto que debería generar. Y evidentemente, pues hay unos retos también que hay que superar, es la falta de recursos, el tema de gestión del cambio o manejo del cambio, sobre todo aquello que tiene que ver con lo tradicional y mantenerlo. Y obviamente el tema de la transformación digital es una cosa emocionante porque es una cosa nueva, es una cosa que tiene una nueva plataforma, una nueva visibilidad, unos nuevos comportamientos. La organización a partir de un proceso de transformación digital empieza a pensar diferente, su modelo de negocio cambia y entonces la transformación digital realmente va a dejar rezagada los procesos tradicionales. Entonces yo creo que ese cambio realmente usted y yo también tenemos que darlo. Y es muy importante y eso hace la transformación digital, es como diríamos, esa forma en que todos esos procesos que son demasiado rígidos los va a convertir en algo muy flexible.
porque la transformación digital se basa en uno de los componentes que más adelante les voy a mencionar, es esa experiencia del cliente. Y ustedes y yo, que trabajamos en los temas de seguridad y salud en el trabajo, de prevención de riesgo, realmente tenemos que no ser tan demasiadamente rígidos con todo el tema de las normas, reglas y estándares que son muy necesarias. Pero ustedes y yo sabemos que eso realmente no cambia comportamientos y no logra procesos de transformación cultural que sean sostenibles y que sean duraderos y que sean sólidos. Realmente lo que tenemos que buscar es que esos procesos realmente, que las personas y los colaboradores se sientan realmente comprometidos, tengan una alta participación, pero sobre todo que esos comportamientos, esos estándares y esas normas y esas reglas se vuelvan un poco mucho más flexibles. Y eso es lo que hace la transformación digital, porque lo que hace es, fíjense, algo muy sencillo, y ahí vamos a adentrarnos un poquito como en la definición, aunque voy a hablarles de muchas, pero básicamente eso es lo que hace la transformación digital, conocer un poco qué es lo que quiere el cliente, y eso que quiere el cliente lo convierte en algo que realmente le genera valor, en algo que generalmente le da una experiencia y una satisfacción. Y eso es lo que hace el proceso de transformación cultural transformación digital, o una de las cosas que realmente genera, o los beneficios que genera. Y bueno, hay cosas que realmente son transversales, como cualquier otro proyecto, es no tener una información suficiente para montarnos esto. Entonces aquí tenemos que ser muy, diríamos, muy sinceros, y ahorita vamos a hablar un poquito de los mitos. Entonces, transformación digital no es solamente montarnos en el tema o compartir información en las redes sociales, eso va un poquito mucho más allá. Y otra de las cosas transversales es diríamos, la insuficiencia de apoyos o compromiso de la alta dirección. Y fíjense, un componente muy importante que quiero mostrarles, esto fue una encuesta de transformación digital que hizo la ANDI en el año 2007. Y entonces hacía una pregunta de que por qué era importante iniciar una transformación digital en las organizaciones. Y mire lo que respondió la gente. La mayoría de la gente respondió en estas tres primeras. O sea, yo necesito tener un nuevo modelo de negocio. Ustedes y yo necesitamos hoy construir un nuevo modelo de negocio. Y todos lo sabemos. Y ya lo estamos viendo. Y lo que se viene es muy duro. Entonces, no se les haga extraño que cambiemos de profesión, o cambiemos de actividad, o cambiemos de rol, o ese tema de la seguridad y salud en el trabajo, unirlo a un proceso de innovación, de creatividad o de transformación digital. No cierren esas posibilidades, porque es posible que nosotros tengamos que cambiar realmente el modelo de operación y el modelo de negocio. Y eso también aplica para las organizaciones. Ustedes hoy lo han visto, donde, por ejemplo, en Antioquia, la fábrica de licores de Antioquia dejó de producir, diríamos, licor para producir gel antibacterial. Y muchas organizaciones a nivel mundial dejaron de producir realmente sus productos y servicios que venían haciendo de manera normal y tradicional por años, y cambiarlo frente a una necesidad que el mundo requería. Entonces, ¿por qué es importante iniciar una transformación digital? Porque pues, necesitamos incorporar un nuevo modelo de negocio. Y podemos seguir con el mismo modelo, pero es posible ir sacando otras oportunidades de negocio en nuestras organizaciones, ¿cierto? Y si no lo pensamos en ese aspecto de montar un nuevo negocio, una nueva oportunidad en nuestras organizaciones, entonces, ¿cómo nos apalancamos con las actividades de seguridad y salud en el trabajo que hacemos en nuestro día a día, y cómo desarrollamos unos modelos de negocio de manera interna en nuestra organización que generen unos valores, diríamos, de valor a las organizaciones y a nuestras empresas? ¿Y por qué también es muy necesario según esta encuesta? Porque tenemos que cumplir un poco más allá de las expectativas de los clientes, de las expectativas de los usuarios. Y esa es nuestra razón de ser, ¿cierto? Y eso lo hacemos diario, de manera, diríamos, digital en 1.0 con el Excel, donde almacenamos realmente todas las estadísticas de accidentalidad y de prácticas proactivas de seguridad, de inspecciones, de observaciones, y sacamos realmente pues una información valiosa a partir de unos datos. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo ahí? Pues dándole una información valiosa a la organización. Y con base a ese análisis,
pues evidentemente yo tengo que tomar unas acciones puntuales para, obviamente, cumplir las expectativas de los clientes. ¿Y en qué consiste eso llevándolo al tema de la seguridad y salud en el trabajo? Pues que si yo estoy detectando o mi organización está detectando de que las personas no tienen adecuadamente los elementos de protección personal, pues tengo que proveerle de los elementos de protección personal. Que si las máquinas y equipos no tienen las medidas mínimas, los estándares de seguridad, pues realmente pues eso son las expectativas que le tengo que realmente responder a nuestros clientes. Y así, de manera particular, podemos también cumplir esas expectativas de nuestros clientes. Y una cosa también importante de por qué es necesario iniciar una transformación digital, mire que lo que respondieron es incorporar nuevas tecnologías. Y eso es un elemento muy importante dentro de la transformación digital, es la incorporación de nuevas tecnologías, pero no nuevas tecnologías para sacar pecho, sino nuevas tecnologías que nos ayuden a ser más eficientes, más productivos, más competitivos y mucho más efectivos en los procesos que realmente hacemos. Entonces, vean ahí, muy importante esta encuesta, ustedes la pueden buscar en la Andy y ahí encuentran un documento mucho más detallado donde explica cada uno de estos elementos relacionados de por qué es necesario iniciar un proceso de transformación digital. Pero soy muy certero en esto, o sea, no necesito yo mostrarle esto para que ustedes realmente sepan de que es necesario hoy, por la situación en la que estamos, montarnos en una proceso de transformación digital. Entonces, empecemos por definir qué es la transformación digital. Hay muchas definiciones. Usted puede buscar en algunos papers interesantes, puede buscar en Google, puede buscar en algunas bibliografías de interés y va a encontrar muchísimas definiciones relacionadas con el tema de transformación digital. Entonces, aquí les tengo algunas. Entonces, se define como esa aplicación de capacidades digitales en procesos, en productos, en activos para mejorar la eficiencia, para mejorar el valor para el cliente, para gestionar inclusive el riesgo, pero sobre todo descubrir nuevas oportunidades de generación de ingresos. Entonces, fíjense que eso es lo que realmente se puede definir como transformación digital, todas esas capacidades digitales. Y entonces ahí les dejo de tarea cuáles son esas capacidades digitales que tienen realmente las organizaciones o las que existen y cómo esas capacidades digitales que pueden ser apalancadas a través de muchas tecnologías. Entonces yo aplico esas capacidades a mis procesos, a los productos y a los activos que tengo. ¿Para qué lo voy a aplicar a mis procesos y a los productos que tengo? Sencillamente porque quiero, lo que les mencionaba anteriormente, ser más eficiente, ser más efectivo, ser más productivo, responderle a mi competencia. Voy a generar un valor, voy a darle mucho más confianza a mi cliente, voy a manejar de manera controlada los riesgos, entonces voy a estar un poco mucho más tranquilo. Pero sobre todo cuando usted se monta en este cuento de la transformación digital, usted va a encontrar un mundo de oportunidades en la generación de ingresos para su compañía o realmente para su negocio. Pero también hay muchas definiciones. También puedo mencionarle de que la transformación digital es como esa integración tecnológica digital en todas las áreas de la empresa, ¿sí? Donde lo que busca es brindar un valor a los clientes. Entonces, hay muchas definiciones que podemos encontrar con respecto al tema de la transformación digital. Entonces, también es considerada, como ven ahí, como un proceso de respuesta de las organizaciones para darle respuesta realmente como a un consumidor a partir de varias tecnologías y que realmente eso va a afectar gran parte del modelo de negocio. Integrando no solamente las soluciones tecnológicas de la información, sino que también voy a integrar varios procesos relacionados con el negocio, lo que tiene que ver con los procesos, lo que tiene que es fundamental el tema del liderazgo en la organización para poder llevar todas estas iniciativas, obviamente, a la acción. Y fíjense que la transformación digital también es un proceso, como ven aquí, de gestión del cambio. Eh, ¿Por qué? Porque nos enfrentamos a situaciones desconocidas. Eso es lo que realmente hace la transformación digital. La transformación digital, aunque existen unos principios y unos elementos fundamentales,
realmente estamos inmersos en una cantidad de situaciones desconocidas. Quiero recomendarles un podcast de Bancolombia relacionado con los temas de innovación y tecnología. Es poderoso. Alrededor llevan de unos 60, 70 episodios muy interesantes donde inclusive van a encontrar todos estos temas y lo aplican muy necesariamente y específicamente pues, como a toda la gestión del modelo de negocio de Bancolombia. Entonces, recomiendo ese podcast que lo encuentran en todas las plataformas digitales, Spotify y todas las que existen. Entonces, podcast de Bancolombia en temas de innovación y transformación digital. Entonces, podemos también considerar de que que la transformación digital es muy importante porque va a cambiar el negocio, va a cambiar el modelo de negocio, pero sobre todo una de las cosas muy importantes que va a simplificar los procesos, va a ser de una manera mucho más productiva, mucho más eficiente y eso es lo que realmente ustedes y yo buscamos. Pero sobre todo lo que hace la transformación digital es mover la organización. Mover una organización. Fíjense que mover una organización es demasiadamente lento y en eso tenemos que tener como también una claridad. Hacer todos estos procesos no son fáciles, tienen realmente pues un proceso que es complejo, pero que obviamente tiene unos altos niveles de fracaso. Y en eso también tenemos que comprender que cuando nos montamos en esto, y uno de los principios que me gusta, por ejemplo, de Bancolombia es eso, que cada vez que van a montar un proyecto de esto, tienen claridad de que puede fallar, de que van a fracasar. Entonces, tener en cuenta esto, porque esto es un ensayo de error que hay que hacer de manera rápida y muy económico, pero en eso ustedes tienen que tenerlo muy presente. Entonces, es posible que el modelo tradicional, por ejemplo, más adelante les voy a hablar de una iniciativa que hemos inclusive construido y apalancados con Positiva Compañía de Seguro, que es el Congreso Internacional de Innovación en Seguridad y Salud en el Trabajo que hacemos en Montería. Fíjense que llevamos 5 años haciendo el Congreso realmente presencial, pero el mundo cambió y no vamos a podernos reunir como lo hacíamos con esas 450, 500 personas. Este año no lo podemos hacer y creo que el próximo año tampoco. Entonces, ¿qué nos toca hacer? Montarnos en este cuento de la transformación digital y es apalancarnos de la innovación y la tecnología para sobre todo cumplir las expectativas de nuestros clientes. ¿Y cuáles son nuestros clientes? Los participantes. Ustedes, la gran mayoría de los que está aquí, seguramente ha participado en nuestro congreso. Entonces, ¿cómo convertimos una necesidad frente a una situación y nos montamos en el cuento de la transformación digital respondiendo a las expectativas de los clientes? Ahora tenemos un reto y el reto es que realmente podamos responder a esas expectativas, que el cliente en cierta manera se sienta satisfecho con la programación, con los conferencistas y con una cantidad de cosas. Entonces, fíjese que usted cómo empieza a acomodar. Ahora, lo que vayamos a hacer es posible que tenga un alto nivel de digamos, de esto que les mencionaba, de insatisfacción. Pero eso hay que apostarle. Y entonces tengan la plena convicción que cuando se montan en este cuento de la innovación, cuando se montan en este cuento de la transformación digital, tienen que estar convencidos de eso. Hacerlo lo mejor posible. Los proyectos tienen que ser con excelencia, con los más altos estándares, tratando de cumplir inclusive mucho más allá de las expectativas del cliente. Pero este tema de la tecnología y sobre todo cuando nosotros no estamos, diríamos, no hay una cultura relacionada con esto, es un poco mucho más complejo. Muy bien, entonces otra de las definiciones importantes de transformación digital, entonces clave resaltar que en este entorno, fíjense, una cosa muy importante, en este entorno de la transformación digital es muy importante conocer, diríamos, las diferentes generaciones. Eso es fundamental. Las generaciones son clave en este proceso de definiciones y de proyectos de transformación digital. Disculpen que diga transformación cultural, es que estoy haciendo justamente unos proyectos en estos momentos de transformación cultural en seguridad. Entonces, por eso me confundo un poquito con el tema de transformación digital. Entonces, aquí las generaciones es muy importante tenerlas presentes.
y en eso hay que detallar y hay que mirar quiénes hacen parte de nuestra organización, las diferentes generaciones, hay que conocerlas, eso ya está inventado, ustedes pueden consultar en las diferentes redes sociales y mirar cuáles son, diríamos, las expectativas de diferentes generaciones y con base en eso usted proyecta algunos, diríamos, elementos y procesos claves que pueden generarle un poquito más de efectividad en estos procesos. Entonces, fíjense, realmente los nativos digitales y los millennials aquí son los únicos o auténticos, no los únicos, son auténticos motores de la transformación digital. Entonces, es muy importante saber cuáles son los nativos digitales en nuestras organizaciones. Entiéndase por nativos digitales aquellas personas que nacieron con estas tecnologías y se hablan algunas referencias de que nacen a partir del año 1980, que nacieron con toda esta tecnología donde arranca realmente la cuarta revolución industrial con todos estos temas digitales. Entonces, eh, fíjense que el tema de los millennials y los nativos digitales, pues lo que tienen es una necesidad compulsiva de usar realmente el teléfono y una de las cosas fundamentales que hacen los nativos digitales y es una de las consecuencias de hacer un proceso de transformación digital es que tú tengas muchos clientes realmente conectados. Entonces, es mirar y analizar cómo lo están haciendo en estos momentos. Eh, como la gran mayoría está viendo en estos momentos su celular, ¿cierto? Eh, que no podemos estar viendo el celular o haciendo una actividad sin estar viendo realmente el celular y sin estar conectados. Normalmente hay estudios que dicen que 15 minutos antes de dormir estamos usando el celular, miramos las redes, nos conectamos y lo que hacemos 15 minutos después de levantarnos también es mirar el celular. Es decir, estamos realmente inmersos en una tecnología relacionada con temas de transformación digital donde realmente nos están brindando un contenido bastante clave en esos aspectos. Entonces, es muy importante tener en cuenta como esas barreras de la transformación digital y esas barreras realmente pues tenemos que superarlas. Eh, ya esa barrera evidentemente pues se las comenté en su momento, pero nosotros tenemos el desafío y el reto de superar realmente esas barreras. Y fíjese que estos temas de estas barreras en cierta manera tocan realmente las organizaciones. Fíjense, si estudiamos un poco lo que algunas organizaciones como Amazon, como Apple y todas estas empresas innovadoras de talla mundial para implementar realmente todas estas tecnologías hoy que han sido éxito y donde han incorporado en sus procesos puntuales todo el tema de transformación digital, en sus primeros obviamente momentos no fueron o inicios no fue realmente diríamos un éxito todas estas iniciativas y todos estos proyectos que hoy sí lo son. Entonces es muy importante superar, como les mencionaba, que todas esas iniciativas y proyectos que podamos desarrollar en nuestras organizaciones, tenemos que tener claro cuáles son las principales barreras y realmente cómo las vamos a superar. Entonces es muy importante tener esto muy presente en nuestras organizaciones. Pero fíjense que la transformación digital tiene, diríamos, una hoja de ruta, eso ya realmente está inventado. Y ahí es muy importante conocer todos esos principios, cada uno de esos elementos y cada uno de esos componentes que hacen parte de la transformación digital. Y no necesariamente es una cosa diferente a cómo se manejan realmente los proyectos. Entonces ahí básicamente lo que usted empieza a hacer es una investigación, respondiendo a una necesidad o respondiendo a unas expectativas o respondiendo a unas metas o unos objetivos. Y una vez pues usted tiene en cuenta si es una necesidad, si es un problema o si son algunas prohibiciones que tiene su organización, entonces usted empieza a buscar una serie de oportunidades. Y esa serie de oportunidades realmente está relacionada con algunos componentes muy importantes que están en las organizaciones, como son las encuestas, como son los contactos, como son realmente las entrevistas. Empiece usted a evaluar realmente qué es lo que está pensando el cliente de su organización y qué es lo que está pensando realmente el cliente de sus procesos, de sus productos y de sus servicios. Entonces aquí es muy importante realmente tener una ruta trazada
sobre cómo y cuándo y en qué elementos y qué pasos son los que voy a desarrollar para necesariamente hacer un proceso de transformación digital realmente que sea exitoso. Entonces, una vez yo tenga todas esas oportunidades, entonces voy a mirar esa nueva visión que quiero de mi negocio y esa nueva visión seguramente va a ser un cambio del modelo de negocio o va a ser una repotenciación de mi modelo de negocio o va a ser un mejoramiento significativo en los procesos que va a generar un impacto en nuestros productos y servicios y sobre todo en nuestros clientes. Y toda esa nueva visión que quiero, evidentemente, pues tengo que aplicarla a mi negocio y aplicarla a mi negocio y ahí me soporto de manera transversal en algunos elementos claves que ustedes conocen como liderazgo, como la innovación, como la tecnología. Y es bien importante que la organización adquiera ese compromiso y ese compromiso realmente se ve reflejado en unas pruebas pilotos realmente y en unas pruebas que pueden generar algunos resultados bien importantes. Entonces, es bien necesario que establezcamos esa ruta de transformación digital, esos pasos y esos procesos. Los invito a buscar en todas estas ecosistemas de innovación del país, fuera del país, donde explican a través de unas guías cómo montarse en todo este cuento de la transformación digital, cómo hay guías que te dicen cómo hacer un proyecto exitoso de transformación digital y todo eso lo buscan y lo encuentran en Conciencia, en Ruta N, en Impulsa, en el Ministerio de las TIC y ahí encuentran una cantidad de guías relacionadas a cómo montarnos en este cuento de la transformación digital. Entonces es bien importante meternos en esto. Y otra de las cosas que podemos hacer es, si nos cuesta leer, entonces péguesele a una empresa referente en estos temas que sea exitosa en transformación digital, pida cita, vaya a la empresa y haga pues obviamente una visita y conozca los procesos y conozca cómo la han hecho para que sea de manera exitosa. Entonces ahí lo que le están haciendo es una transferencia de conocimiento realmente bastante importante que puede ahorrarnos tiempo en estos momentos y que nos puede permitir ahorrar recursos si vamos a hacer ensayo y error. Entonces es muy importante tener en cuenta, diríamos, ese aspecto en el proceso de transformación cultural y digital. Bueno, sin embargo, un proyecto de transformación digital es un proyecto de innovación. Eso hay que tenerlo muy presente. Por eso yo considero que la innovación es la sombrilla, ¿cierto? Entonces, si usted va a desarrollar un proyecto de transformación digital, es un proyecto de innovación. Y ese proyecto de innovación tiene un entorno con alta, diríamos, incertidumbre y alto riesgo. Y fíjense que usted tiene unos clientes que no conoce y realmente que están dentro y fuera de su empresa. Y además esos clientes tienen unos comportamientos nuevos y además son cambiantes. Es muy complicado. Y eso es lo que una de las buenas prácticas que hacen son los bancos. Analice y seamos conscientes de cada vez que usted va a un banco, analice toda la infraestructura digital y de innovación y tecnología que tiene en el banco. Fíjese lo que nos costaba hacer una transferencia a través de un smartphone. Fíjese lo que nos costaba de que preferimos hacer fila de media hora, 45 minutos, hasta 2 horas en un banco, en vez de a través de un código QR solicitar la cita desde mi casa antes de salir y justamente cuando voy llegando al banco ya estoy cerca a mi turno. Entonces, una de las, diríamos, organizaciones y de los sectores que mejor hace estos procesos de transformación digital en torno a las necesidades y expectativas de los clientes son los bancos. Y miren, obviamente, los cajeros automáticos que principalmente y constantemente nos están hablando, nos están, diríamos, haciendo una experiencia de cliente muy interesante. Entonces, es muy importante tener en cuenta que los proyectos de transformación digital son proyectos de innovación, donde usted no solamente aplica nuevas tecnologías y incorpora obviamente esas tecnologías a una velocidad imposible de asumir en la empresa. Entonces es bien importante conocer esas tecnologías donde nos estamos incorporando. Clave fundamental que en estos proyectos de transformación digital tengamos es normal que tengamos una resistencia al cambio de la propia organización, entonces lo que usted va a buscar es que con esa inercia de su día a día, pues logre obviamente romper esa resistencia al cambio que tienen hoy las organizaciones.
Es importante lo que les mencionaba del tema de las generaciones y obviamente una de las buenas prácticas que tenemos hoy en día son los startups. Entonces, ¿por qué no aplicar el mismo enfoque que tienen las startups? Entonces, básicamente, en este tema de las startups, ¿qué es lo que hacen ellos? Mire, las startups como que son emprendimientos de poca gente, de pocos recursos, pero están generando unos impactos significativos en clientes y unas ventas tremendas. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Primero, entender el usuario. Y eso tiene que ver, fíjense, lo que hace y lo que significa y el propósito de la transformación digital. Tratan de entender al usuario, al cliente, tanto interno como externo. Y antes de diseñar algo, realmente aplican varias tecnologías, pueden ser ágiles como el design thinking. Y una vez a través de esas tecnologías donde ponen a participar y todas estas metodologías donde ponen a participar a gran parte de los roles y responsabilidades de una organización, definen un programa piloto. Y es fundamental que nosotros definamos un programa piloto a pequeña escala, a bajo costo. Y para eso existe una metodología tremenda que son los prototipados. Por ejemplo, hay en organizaciones que prestan estos servicios. Por ejemplo, tenemos una ventaja aquí en Medellín, que Ruta N, usted tiene un laboratorio de innovación y tecnología donde usted puede ir a aplicar de manera gratuita siempre y cuando haga parte, tenga un proyecto interesante y sobre todo haga parte del ecosistema de innovación de ciencia y tecnología e innovación del Gran Pacto por la Innovación por el País. Pero fíjese que también tiene otra posibilidad, que hay otro laboratorio que es este programa bien interesante de economía naranja. Entonces, una vez usted hace esos proyectos a baja escala, a bajo costo, hace un prototipado, realmente lo que necesitamos hacer es plantear esos objetivos concretos y obviamente con integraciones muy rápidas, con equipos pequeños, pero con habilidades complementarias, negocios, personas, tecnologías, pero sobre todo ese equipo que tenga confianza y una confianza que se genera inclusive en todos los niveles de la organización, empezando por la alta dirección. Y una vez usted que realice esa prueba, realmente lo que funciona, entonces ahí sí pasará a una escala mucho mayor. Entonces es bien importante que estos proyectos de transformación digital tengan éxito. Entonces hay que tener en cuenta algo que les recomiendo es que antes de sacar esto desde un escritorio, desde una oficina, es muy importante salir a la calle y mirar si esto realmente funciona. O sea, no se puede diseñar un proceso de transformación digital realmente desde una oficina y pensar que la implementación o su implementación va a ser realmente un éxito. Hay que salir y conocer realmente qué es lo que piensa el cliente. Entonces, ya para ir cerrando, diríamos, elementos de introducción y de contexto, ahora sí voy a hablarle de esas saltos que hay que dar para la transformación digital. Y para dar ese salto en la transformación digital, pues voy a hablarles de 8 componentes muy importantes, componentes que son necesarios y que son relevantes para que usted tenga éxito en un proyecto de transformación digital. Entonces, uno es comprender, diríamos, como la transformación digital. O sea, ¿qué es? ¿Qué es la transformación digital? ¿Y dónde debe iniciarse? ¿Cierto? Y aquí es muy importante dejar de pensar en análogo y empezar a pensar en digital. Y fíjense que además del compromiso y liderazgo de la más alta dirección de una compañía, es indispensable que la alta dirección realmente comprenda qué es y qué no es la transformación digital. Entonces es bien importante que la organización haga parte de este conocimiento y que eso realmente, estos elementos van mucho más allá de comprar computadores más avanzados, de tener la conectividad mucho más veloz, alta, rápida, los más nuevos equipos tecnológicos y publicar una cantidad de información en las redes sociales. Eso va mucho más allá. Fíjense que por casi 20 años le encomendábamos realmente a una persona una misión de entregar unas invitaciones, por ejemplo, a manera de ejemplo, para una graduación o de un matrimonio. Entonces, ¿qué creen que estas personas hacían hace 20 años? ¿Cierto? Y que muy seguramente nosotros lo hicimos. Íbamos a una papelería a comprar el mejor papel, contratábamos una muy buena imprenta y buscábamos luego a una persona que tuviera una excelente letra para que las marcara y luego contratar realmente a un mensajero para que entregara
toda esta tarjeta y dedicaran pues un tiempo suficiente para ir a entregarlas, ¿cierto? Pero si esa misma misión se la encomendamos a un millennial hoy, o inclusive ustedes y yo que estamos conectados, pues seguramente vamos a buscar en internet un muy buen diseño. Vamos a comprar en línea inclusive alguna tarjeta que se pueden comprar con un diseño de bastante impacto y simplemente lo que hacemos es mandarla por WhatsApp y listo. Entonces, eso sí, realmente va a cambiar el paradigma de lo que realmente lo que hacíamos antes y lo que hacemos ahora. Entonces, a eso me refiero de comenzar a pensar, diría, como les digo, de pensar en digital y no realmente como análogo. Entonces, yo creo que hay que comprender la transformación digital, que no es, cuáles son los principios, cuáles son los beneficios, y ese ejercicio pues realmente lo tenemos que desarrollar realmente en nuestra organización. Un segundo aspecto bien importante que quiero mencionarle es establecer la oferta de valor de su negocio, ¿cierto? Y centrada obviamente en la experiencia de usuario o cliente, esto que les mencionaba. Y cómo a través de la tecnología digital usted podrá realmente aplicar y ya se ha convertido obviamente pues en una cultura, en una organización. Entonces recuerde siempre que la tecnología es digital y que esa tecnología digital es simplemente un medio para entregar un valor a unos clientes y a unos usuarios. Las tecnologías digitales pueden mejorar esas relaciones, fíjese, entre la empresa, los clientes y el producto, y es bien importante que usted tenga presente eso. Y eso requiere capturar y aprovechar información generada a través de los ecosistemas digitales, y es bien importante. Y eso es lo que realmente hacen las grandes compañías. Compran datos, compran información. Entonces, la creación de redes de información generadas a través de estos ecosistemas es fundamental y vital para este proceso, porque eso nos va a permitir, diríamos, fomentar y desarrollar nuevos ecosistemas y nuevas oportunidades y nuevos proyectos que nos van a hacer un poco más competitivos y más eficientes. Entonces, la experiencia del cliente debe tener en cuenta toda esta transformación digital. Debe integrarse en el desarrollo, obviamente, tanto de los productos como de los servicios. Las compañías realmente digitales deben aprovechar realmente estos datos de la experiencia del cliente. Es importante. O sea, la transformación digital no es simplemente poner a funcionar algo a través de la tecnología. Para poder generar eso, obviamente tengo que tener una experiencia de cliente porque él es el que va a comprar. Y si no hay una experiencia de cliente, muy difícilmente pues va a ser un proyecto exitoso. Entonces, todo esto hay que incorporar, pues diríamos, todos estos conocimientos a las necesidades cambiantes, obviamente, pues de los colaboradores y obviamente de esa forma nos va a permitir ofrecer unos productos y unos servicios de experiencia que generan valor y que obviamente van a tener una gran demanda. Y en eso también hace referencia a la digitalización. Entonces, aquí lo que se requiere son nuevas formas de trabajo y eso es lo que hacemos con establecer una oferta de valor. Vamos a establecer unas nuevas formas de trabajo a medida que las organizaciones colaboran entre sí y se conectan entre sí. Pero sobre todo, fíjense, una cosa que hay que tener en cuenta es que usted no puede desconocer la jerarquía de una organización. Los empleados realmente y los colaboradores deben adaptarse a estas nuevas estructuras, a estas nuevas responsabilidades, pero sobre todo a estos resultados de equipo. Y realmente esto es posible, pero solo si realmente la dirección y el liderazgo están realmente convencidos del valor de adoptar la estructura organizativa e invertir, diríamos, en esta nueva forma de trabajar. Entonces, una vez que cualquier empresa pueda transformarse mediante la tecnología digital, obviamente para cada una eso va a generar unos beneficios bastante importantes. Sin embargo, quiero recordarles una cosa, es que si hacen, diríamos, todo el cambio de una vez, pero no potencian realmente a los empleados, a los colaboradores, la transformación digital no generará éxito. Entonces es muy complicado. Entonces hay que educar y hay que formar realmente a los trabajadores y a los colaboradores. Hay que potenciar a las personas. Esa realmente es la clave. Entonces, para lograr un proceso exitoso de transformación digital profunda, duradera, realmente y que genere y que proporcione un conocimiento de inclusión sostenible, hay que formar a los colaboradores. Un tercer aspecto que es necesario, obviamente, tener presente
para montarnos en este cuento de la transformación digital es establecer claramente los objetivos del negocio que se desea alcanzar por medio de la transformación digital. Entonces, es muy importante. Entonces, su organización y la organización en la que nosotros trabajamos debe iniciar un cambio integral. Ustedes y yo tienen que proponer un cambio integral a través de la transformación digital, desde el pensamiento de cada uno de sus miembros y arrancando obviamente por ustedes y por mí. Tenemos que empezar a cambiar ese o hacer ese pensamiento que realmente pues tenemos en nuestros modelos. Pero sobre todo, inclusive no se hagan diríamos, o no se asusten en pensar de que también puede cambiar realmente la misión y la visión empresarial de mi organización. Hay que comenzar por dejar en claro los objetivos que se tienen que cumplir. Y este ejercicio realmente nos ayudará a dejar claro esos objetivos y a trazar realmente una ruta, que es la ruta que les mencionaba anteriormente en una de las diapositivas, para lograr una real digitalización. Entonces, una vez que usted haya quedado claro, que tenga claro esos objetivos, que la organización realmente pues las tenga muy clara y muy presente, pues eso le va a permitir facilitar su gestión en su compañía y es evidentemente lo que tiene que ver con establecer claramente los objetivos. Un cuarto aspecto es seleccionar las tecnologías digitales a partir de esos objetivos del negocio y no simplemente por moda o tendencia. Entonces aquí hay que hacer un buen ejercicio serio con respecto a las tecnologías que realmente yo voy a usar. Y realmente en este punto es necesario dejar claro que no siempre las más recientes o las más costosas tecnologías son las que a ustedes le van a ayudar a construir sus objetivos del negocio. Es muy importante tener eso presente. Aun cuando, fíjese usted, la revolución o la cuarta revolución industrial nos facilita como principales tecnologías a implementar como el Internet de las Cosas, la tecnología en la nube, el análisis de datos, el Big Data, el blockchain. O sea, no necesariamente tenemos que aplicarlas todas al tiempo. Eso es muy importante. Por ejemplo, si nuestro objetivo es conocer más a nuestros clientes, realmente para poderles ofrecer un mejor producto, un mejor servicio, una tecnología idónea, por la que deberíamos empezar realmente es por aquella que nos permita capturar una gran cantidad de datos, pero sobre todo aplicar una inteligencia analítica de datos. Entonces es muy importante conocer claramente cuáles son los objetivos que yo voy a realmente a trazar. Pero si por el contrario, nuestro objetivo es demostrarle a los clientes, diríamos, nuestros productos, que son unos productos que están limpios, que son buenos, que los va a comprar y que son confiables, pues desde su fase de construcción hasta el momento de la entrega, entonces cuál es la tecnología realmente que voy a utilizar ahí, entonces seguramente el blockchain será la mejor forma de hacerlo. Pero usted no es la moda, no es la tecnología, usted lo que necesita es, muy importante, establecer la oferta de valor que va realmente a mostrar, a trabajar, establecer claramente esos objetivos y con esos objetivos usted va a seleccionar las tecnologías. Entonces usted va a hacer una búsqueda realmente de esas tecnologías que existen en el mundo para que realmente se alinee con esos objetivos y esa oferta de valor. Es muy importante tener, diríamos, esa ruta clara. Y un quinto aspecto es estudiar, diríamos, las diferentes características del público. Eso es muy importante del público, del cliente, de los usuarios. Entonces, antes de realizar cualquier cambio tecnológico, ustedes saben que es muy necesario contemplar las diferentes características del público objetivo, de la edad, toda esta información demográfica. Eso va a generar realmente unas diferencias y unos aprendizajes y relacionamiento tremendo porque se van a tomar decisiones a partir, diríamos, de esa experiencia de usuario. Entonces, usted lo que más que todo tiene que realmente adquirir esa información, datos e información para poder realmente generar valor. Un caso puntual es cuando usted va a pagar publicidad en las redes sociales. Entonces usted tiene que hacer una evaluación de las estadísticas que tiene gratuitas las diferentes redes sociales y mirar cuáles son las ciudades donde más le dan interacción a sus contenidos, a qué edad,
si son más mujeres que hombres. Entonces, cuando usted va a pagar en este caso, una publicidad, entonces esa publicidad realmente está enfocada como a esas características del público objetivo y del usuario. Entonces, fácilmente es más posible que usted tenga realmente un beneficio en esos aspectos si usted conoce esa tecnología y esa información. Un sexto elemento es, diríamos, las tecnologías digitales utilizadas deben proporcionar obviamente la interacción con tecnologías ya utilizadas y validar esas tecnologías con todo el público. Es muy importante que estamos, claro que ustedes saben que estamos en un mundo multiplataformas, hay miles y por no decir cientos de miles de plataformas y de interacción. Entonces no todos los usuarios tienen acceso a las mismas tecnologías y no siempre realmente las mismas tecnologías es la preferida para todos los usuarios. La tecnología que elijas debe permitir interactuar entre las diferentes plataformas que usted pueda tener. Un ejemplo claro de esa interacción es como Zoom, una herramienta, diríamos, tecnológica para hacer videoconferencias, ahora permite interconectarse con redes sociales como YouTube y Facebook para llegar a diversos públicos. Entonces, fíjense ustedes cómo las tecnologías digitales utilizadas pueden repotenciarse e interactuar con otras tecnologías ya existentes. Entonces, ese es un elemento muy importante que usted tiene que tener en cuenta. Entonces, ¿en qué código lo quiere manejar? ¿Qué tipo de algoritmo va a utilizar? ¿Qué plataforma interactiva le va a proporcionar? Y todos esos son, diríamos, paquetes y una caja de herramientas que usted tiene. Entonces, lo que usted tiene que analizar es esa caja de herramientas y escoger la que usted requiere para esa propuesta de valor y para realmente esos objetivos puntuales. Y es muy importante seleccionar los medios de utilización e implementación. Entonces yo aquí no me quiero detener, que es la séptima, diríamos, aspecto importante que debemos tener en cuenta, que es seleccionar, diríamos, los medios que sean, estos medios digitales que sean fácilmente utilizados e implementados. Y aquí tienen que ser implementados y utilizados y diseñados para dummies. Entonces es muy importante. Y fíjense, y ahora muchísimo más, porque ustedes rara vez no veían a nuestros padres y nuestros abuelos, en este caso usando Zoom, usando GoToWebinar, usando las diferentes plataformas de interacción. Usted no veía con tal rapidez que su papá le estuviera mandando un audio, ahora lo hace con mucho más frecuencia. O ahora es muy fácil que su familia, sobre todo aquellos que tienen bastante edad, te haga una videollamada o te compren por internet. Entonces ya esta tecnología realmente son masivas, son muchas las personas que lo están usando y por tal razón tienen que ser mucho más fácil, en un lenguaje muy sencillo, muy simple y práctico que sea para cualquier persona, desde un niño hasta realmente un adulto. Entonces es muy importante seleccionar los medios de fácil utilización e implementación. Entonces, todos estos elementos hay que tenerlos presentes, diríamos, en un proceso de implementación. Y fíjese, otro de los aspectos muy importantes aquí es que usted también tiene que tener un alcance económico en su organización con respecto a estos medios que usted va a utilizar, que sobre todo que permitan a la organización obtener un retorno de inversión realizada. Si usted desea avanzar por la dirección correcta hacia la transformación digital, usted necesita estar a la vanguardia, usted necesita aumentar la productividad, ser efectivo realmente en cada uno de los procesos que usted hace en su organización. Y para ello es clave el uso de las tecnologías que permitan ordenar todo en una misma plataforma, eso es lo ideal. Planificar el tratamiento efectivo de todos esos datos y que usted lo pueda hacer en toda esa misma plataforma, autorizar realmente procesos de baja, diríamos que tengan una baja estructura efectiva, práctica, ágil para todos sus usuarios, que esa misma plataforma tenga la capacidad de tener cursos interactivos para capacitar a su personal y capacitar a sus usuarios en todo un solo sistema. Pero sobre todo usted lo que también tiene que buscar aquí cuando usted va a seleccionar ese medio es que usted pueda comprobar y medir la eficiencia gracias sobre todo a alertas, informes del estado de su negocio. Entonces, usted tiene que pensar inteligentemente cuando va a implementar o montarse en todo un proceso
realmente de transformación digital. Entonces es necesario comprender que el mundo está cada vez más exigente, es más competitivo y está a una velocidad muy rápida. Y el último aspecto es que hay que desarrollar e implementar, y esto ya es personal, una transformación digital centrada en las personas. Y yo creo que los que estamos aquí conectados buscamos realmente cada uno de estos aspectos y creo que lo valoramos. Entonces, mire, la dimensión de las personas en estas transformaciones, eh, puedo decir que son la llave para abrir el valor y asegurar, diríamos, la sostenibilidad de los cambios. Es muy importante. ¿Debido a qué? Pues que hay algunas áreas como el desarrollo de liderazgo, diríamos, y las adquisiciones del talento que pueden requerir enfoques completamente, diríamos, diferentes e innovadores en los nuevos entornos digitales. Y por eso las organizaciones deben estar realmente preparadas para cambiar y evolucionar rápidamente, particularmente para asegurarse de que todos los empleados tengan realmente la oportunidad para participar de este nuevo entorno. Es clave. Entonces, esta nueva, diríamos, estrategia digital del talento humano, del recurso humano o de las personas, pues realmente necesita un nuevo modelo operativo. Y en eso, obviamente, hay que centrar estos elementos y por eso lo puse de último. Entonces, tanto la alta gerencia, los líderes de una empresa, obviamente deben alentar a cada miembro de la organización a asumir su responsabilidad en este proyecto de transformación digital, brindándoles un marco, brindándoles las herramientas, generando obviamente incentivos necesarios para que obviamente esto se haga de una manera mucho más rápida y mucho más fácil. Y esto también va a lograr algo muy importante. Cuando usted se monte en esto, usted va a ver que en su negocio gran parte va a generar la contratación de expertos, de talentos, que requieren buscar diferentes habilidades y experiencias, y eso va a darle un valor significativo al negocio. De usted tener gente de valor que esté pensando en proyectos de transformación digital, obviamente la experiencia es tremenda y eso va a generar unos beneficios bastante importantes en las organizaciones. Entonces es muy importante evaluar el potencial, el desarrollo de las personas, formar equipos multidisciplinarios, desarrollar redes de colaboración, no solamente internas, sino a través de otras compañías y otras empresas, crear nuevos sistemas de evaluación, y redefinir los papeles de liderazgo que realmente se tienen en la organización. Los principios que forman realmente parte de este nuevo entorno ahora que se extiende mucho más allá y que es más exigente y que es mucho más rápido, obviamente pues a menudo se comparten e se implementan en toda la organización, obviamente, y eso va a buscar que se implementen transformaciones digitales exitosas. Entonces, finalmente, los líderes en las organizaciones deben estar preparados. Ustedes deben estar preparados y dispuestos a escuchar a sus empleados, clientes y obviamente compañeros para montarnos en este cuento y que se haga de una manera mucho más sencilla. Eso requiere obviamente un compromiso amplio, duradero, un compromiso que no solamente requiere una empatía, sino también unas capacidades de comunicación flexible y lo que es más importante, una visión para que esto suceda. Entonces, ustedes tienen que tener esa visión para que suceda, ya que todas las organizaciones, ya sean digitales o analógicas, estén dispuestas y estén compuestas por personas centradas en esta digitalización centrada en las personas. Entonces, finalmente, concluyendo, la transformación digital se ha convertido en la única forma de revolución para los diferentes tipos, diríamos, de negocio y de emprendimiento y de sus organizaciones. Es decir, el renovarse dentro de la era de la tecnología, el Internet 4.0, la revolución 4.0, el análisis de datos, los software más novedosos y los sistemas de inteligencia artificial es la llave, diríamos, maestra para impulsar realmente, proteger y crear un negocio y una empresa. Entonces, fíjense, uno de los beneficios de digitalizar nuestras organizaciones o ayudar en este proceso es una oportunidad para compartir prácticas, herramientas, procesos de creación de valor que dan como resultado nuevas técnicas, habilidades, pero sobre todo trae unas ventajas competitivas como eficiencia, como eficacia operativa. Otra de las ventajas que trae la transformación digital es la competitividad, diríamos, mayores ingresos, una economización o reducción de los presupuestos,
un mejor ambiente y clima en la organización. Es decir, trae una cantidad de beneficios y ventajas el montarse en un proceso de transformación digital, nuevas experiencias para sus clientes, aumento diríamos, de la gestión de la innovación, de las ideas creativas, la obtención de objetivos medibles, el ahorro en tiempos de procesos, acceso a mercados mucho más amplios. Es decir, tenemos una ventaja y es muy necesario montarnos en este cuento de la transformación digital. Entonces, en pocas palabras, la transformación digital nos va a permitir aprovechar, diríamos, la innovación para llegar más lejos y lograr una mayor, diríamos, rentabilidad en la operatividad y en los procesos. Consolidar, diríamos, nuestro modelo de negocio, pero sobre todo mantener una ventaja competitiva. Pero entonces, ¿cómo accedo a esta transformación digital? Ustedes se estarán preguntando, ¿cómo accedo a la transformación digital? Entonces, un aspecto importante es que pierdan ese miedo al cambio. Es decir, el miedo al cambio es algo hasta cierto punto natural, eso es natural. Sin embargo, es una de las barreras más importantes que necesitamos derribar dentro de las organizaciones y dentro de nuestros modelos de pensamientos. Necesitamos transformarnos digitalmente en las formas en que hacemos las cosas, en los procesos casi obsoletos que tenemos y los que estamos haciendo de manera manual. Entonces, gracias, diríamos, a la globalización, gracias a la crisis, gracias a esta situación, entonces este tipo de organizaciones, diríamos, que están rezagadas, si no se montan en este bus, obviamente va a ser bastante catastrófico. Entonces, yo los invito a que no desaparezcamos tanto nuestras ideas, tanto nuestros pensamientos, tanto nuestros proyectos y que nos la juguemos con nuestras organizaciones en este mundo de la transformación digital. Este tema de la pandemia va a pasar y está pasando y reflejo de eso es que lo vemos en los países de Europa. Esto va a pasar, ¿cierto? Ojalá estemos vivos para contar esta experiencia, pero es necesario que como va a pasar, genere un cambio trascendental en el mundo. No va a ser obviamente igual y por tanto una de las herramientas valiosas competitivas en nuestras organizaciones es muy importante montarnos en este cuento de la transformación digital. Ustedes y yo tenemos que ser ágiles, muy ágiles. Y eso significa hacer unas interacciones muy rápidas con nuestros clientes, con nuestros usuarios, con nuestras redes de contactos. ¿Y por qué es importante hacer esas interacciones rápidas? Porque nos va a permitir, pues primero, transformarse ustedes, ¿cierto? Poco a poco. Y en la medida que ustedes y yo nos transformemos, vamos a ayudar a nuestras organizaciones a que tengan esa transformación digital, a que vendan más, a que sean más sostenible, a que mantenga a todos los empleados, a que aumenten los empleos. Entonces es una responsabilidad no solamente del gerente, es una responsabilidad de los empresarios que están aquí, de los dueños de las organizaciones, de los emprendedores, pero también es una responsabilidad de los líderes de seguridad y salud en el trabajo. Y por eso Positiva ha solicitado este webinar de que es muy importante y necesario realmente montarnos en este bus de la transformación digital. Entonces, finalmente quiero, antes de las preguntas, hacerle una invitación que hacemos también con Positiva, es al 6º Congreso Internacional de Innovación en Seguridad y Salud en el Trabajo. Y fíjense una cosa muy poderosa que vamos a hacer. El lema que tenemos este año es co-creando el mundo que queremos con talento y optimismo. ¿Y por qué con talento y optimismo? Porque ustedes y yo tenemos una gran capacidad técnica, tenemos un gran conocimiento técnico. Y ese conocimiento, ¿cómo lo hacemos repotenciar? ¿Cómo lo hacemos más competitivo? ¿Cómo lo hacemos más ágil? ¿Cómo nos transformamos? Y para transformarnos a nosotros mismos y a nuestras organizaciones, necesitamos repotenciar obviamente ese talento y optimismo. Los presidentes y los gobiernos del mundo, de Estados Unidos, de China y nuestro país, nos quieren imponer un mundo. Nosotros tenemos la capacidad de co-crear el mundo que queremos. Y para eso usted y yo tenemos que pagar un precio. Y una de las cosas, fíjense, muy importante en el que nosotros nos estamos transformando, que lo que hacemos con Positiva, nosotros ya vamos a celebrar el 5º encuentro de familias seguras,
un encuentro donde llevamos todos estos conocimientos de salud, de la seguridad, del medio ambiente, de la protección, del autocuidado a papá, a mamá y a los hijos. Entonces este año no vamos a poderlo hacerlo presencial como lo hemos hecho durante varios años, impactando más de 5.000 familias en el departamento de Córdoba. Este año nos toca reinventarnos, entonces este encuentro va a ser online. Entonces fíjense cómo la transformación digital nos permite apalancarnos de la innovación, apalancarnos de la tecnología, pero aquí también hay una apuesta de que nos podemos, diríamos, equivocar, de que no sea exitoso, pero eso es lo que ustedes y yo tenemos que hacer, montarnos en este bus y no tenerle miedo a equivocarnos, pero es posible que también tenga esa posibilidad porque es un riesgo a que funcione, a que sea exitoso. Y entonces tenemos ese reto. Y cuando usted se plantea estos retos de que ya no vamos a tener a papá, a mamá o a niños enseñándoles y educándolos con temas de autocuidado en el hogar y lo vamos a hacer desde una plataforma, tenemos un reto y ahí es donde la creatividad empieza a jugar un componente muy importante. Entonces empieza a jugar las ideas y ahí es donde se empieza a repotenciar la innovación. Y entonces ahí van a salir iniciativas y proyectos relacionadas con una cosa puntual que es un encuentro de familia segura. Entonces los invitamos a este congreso que tiene 3 momentos, un precongreso que es gratuito, donde gran parte de la comunidad de Positiva va a participar el 8 de julio. Es un lanzamiento, un precongreso de lanzamiento y luego tendremos el congreso que es 20, 21 y 22 de agosto, donde vamos a tener una conferencia inaugural por Víctor Coopers, hablándonos precisamente de cómo repotenciamos obviamente este talento. Y bueno, muchísimas gracias, muy agradecido, entonces quedo atento a las preguntas que hayan hecho. Claro que sí, César, muchas gracias por tu valiosa intervención. Vamos a un espacio muy pequeñito de preguntas. Vamos a responder únicamente 2 preguntas, ya que tenemos un tiempo muy corto. Entonces, nos preguntan, ¿de qué manera podríamos nosotros como empleados ayudar en la transformación digital para que no quede solo en un escrito, sino que verdaderamente se lleve a cabo? Muy buena pregunta. Entonces, fíjense lo que les mencionaba en su momento. Las personas, diríamos, tienen que superarse. Entonces, una de las cosas en las que usted realmente puede hacer es empezar a superarse usted, empezar a desarrollar su potencial y de una manera manejar su satisfacción en el trabajo. Entonces, coja todo eso que está haciendo en el trabajo hoy en día, ¿cierto? Todo eso que hace manual, todo eso que hace de papel, y haga un listado. Esto lo hago manual. Coja todos esos procesos de seguridad y salud en el trabajo que usted está teniendo hoy en día, ¿cierto? Y después empiece a analizarlo. ¿Cómo puedo hacer yo para que estos trabajos, para que estos procesos dejen de serse manual y montarnos en un tema de transformación digital, montarnos en un tema de tecnología, pero aplicando cada uno de esos pasos y esa ruta que realmente les mencionaba, ¿cierto? Hay que analizar, hay que plantear un objetivo, hay que hacer un análisis de costo-beneficio, pero es muy importante que usted haga esos procesos en su organización, en la empresa para la cual está o para el emprendimiento que usted tiene. Entonces haga un listado de todos esos procesos manuales, de todos esos procesos análogos, de todo eso que hace en el papel y empiece a analizar qué eso puede realmente montar en un proyecto de transformación digital. Es la mejor forma, ¿cierto?, que podemos hacer para ese elemento. Bueno, César, muchas gracias. También al principio tú nos recomendabas un libro, entonces los asistentes nos están preguntando que si por favor nos puedes recordar el nombre de ese libro del autor Mario. Sí, Mario Morales. Mire, Mario Morales es este libro. Adiós a los mitos de innovación de Mario Morales. Síganlo en las redes sociales, sobre todo en LinkedIn. Tiene mucha interacción, mucho contenido eh, y es un libro valioso que les va a permitir, ya lo había recomendado en un webinar anterior, pero le explica de Coquito, esto es un libro que ya lleva años, pero es muy vigente, pero le explica de una forma muy sencilla para dummies cómo hacer un proceso de innovación y cómo montarse en el tema de la transformación digital. Entonces, adiós a los mitos de innovación de Mario Morales. Lo encuentran en cualquier librería
científica panamericana, inclusive está en virtual también, digital. Perfecto, César, muchas gracias. Agradecemos tu valiosa intervención. Gracias por brindarnos tus conocimientos en este importante espacio educativo para todos nuestros asistentes. No, También, gracias a Positiva por esta invitación. Y bueno, y seguiremos muy unidos. Deseo muchos éxitos, salud y protección para ustedes y cada una de sus familias. muchas gracias. También, por supuesto, agradecemos a todos por su participación. Recordamos a nuestros afiliados que la publicación de nuestros talleres web la pueden visualizar 72 horas después de finalizar el taller web en www.posipedia.co/talleres-web. Los invitamos a estar conectados al portal Travesía, donde encontrarán el cronograma semanal del Plan Nacional de Educación 2020 y donde podrán realizar la inscripción a nuestras acciones educativas. Tengan presente que tendremos más de 500 talleres web programados para ustedes con los temas de mayor interés en seguridad y salud en el trabajo. Agradecemos su compromiso con la prevención. Nos vemos en una próxima ocasión. Feliz día.